Buenas tardes y bienvenidos una vez más a Mentes Inconscientes. ¿Están intrigados por la historia que hoy se nos presenta? Pues aquí y ahora comienza nuestro viaje por el cual volvemos a cruzar el charco. Esta vez viajaremos hasta Argentina, cuyos hechos sucedieron en el recién estrenado año 2020. El terror comenzó sobre la vereda, al salir de una discoteca y de madrugada, donde un grupo de deportistas la tomaron con un estudiante de otro grupo por algún tipo de rivalidad malentendida y mucho ego. ...18 de enero de 2020... En la ciudad costera de Villa Gesell, la noche avanzaba con la normalidad de cualquier temporada alta. Jóvenes celebrando el verano, música saturando las calles y la sensación colectiva de que nada realmente grave puede ocurrir cuando todo el mundo está mirando. Pero frente a la discoteca Le Brick, en cuestión de minutos, esa percepción se quebró de forma irreversible. Allí, bajo luces que aún parpadeaban y con decenas de testigos alrededor, un joven de 18 años fue rodeado, golpeado y finalmente pateado en el suelo hasta la muerte. Lo que ocurrió esa madrugada no fue simplemente una pelea que salió mal, sino una secuencia de decisiones encadenadas que terminaron por arrebatarle la vida, mientras el resto del mundo seguía respirando como si nada estuviera pasando. Y aquí es donde me gustaría que te detuvieras un minuto conmigo. Porque no estamos hablando de un callejón oscuro ni de un crimen oculto en la clandestinidad. Hablamos de una vereda, una avenida completamente iluminada, con gente alrededor, amigos pidiendo ayuda, y aún así la violencia avanzó de una manera inquebrantable, imperturbable, sin freno. ¿Qué tiene que pasar dentro de una persona o dentro de un grupo de personas para que el límite desaparezca por completo? Fernando Báez Sosa tenía 18 años. Vivía en la capital rioplatense, en Buenos Aires. Era hijo único de inmigrantes paraguayos. Acababa de terminar el instituto y planeaba estudiar Derecho. Sus amigos lo describían como tranquilo, respetuoso y mediador. No era una persona conflictiva en absoluto. Nunca se metía en problemas. Había viajado con su grupo de amigos a Villa Gesell en plena costa atlántica argentina. Una ciudad que en verano se transforma. Jóvenes, música, alcohol, euforia. La típica postal de vacaciones para disfrutar unos días de verano, antes de comenzar una nueva etapa en tu vida. Pero esa madrugada marcaría un punto de inflexión. Fernando y sus amigos ignoraban que ese viaje sería de no retorno para él, pero al menos su caso cambiaría para siempre la conversación sobre la violencia juvenil en Argentina. Dentro de la discoteca o boliche Le Brick se produjo un empujón, una fricción mínima en medio del calor y el alcohol, algo que cualquiera que haya salido de fiesta alguna vez reconoce como cotidiano. No hubo una declaración de guerra, no hubo armas, no hubo una amenaza explícita. Hubo tensión, miradas desafiantes y la intervención del cuerpo de seguridad que decidió expulsar a integrantes de ambos grupos para evitar que el conflicto escalara dentro. Hasta ese punto, todo encaja en el guión habitual de una noche agitada, pero lo verdaderamente inquietante no ocurrió dentro del local, sino después, cuando la música quedó atrás y el aire de la calle se convirtió en el escenario real del desenlace. Fernando y sus amigos intentaban reorganizarse para marcharse, pero el otro grupo, conformado por 8 jóvenes, de repente regresó. Máximo Thompson, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Luciano Pertossi, Ayrton Violaz, Blas Sinali y Lucas Pertossi, todos provenientes de Zárate, jugadores de rugby amateur, amigos desde la adolescencia, físicamente corpulentos y acostumbrados al contacto físico del deporte, acostumbrados a moverse en grupo. Pero no regresaron para hablar, no regresaron para aclarar las cosas con Fernando, regresaron para atacar. Lo rodearon con una superioridad numérica aplastante y comenzaron los golpes directos a su rostro, y cuando su cuerpo perdió estabilidad y cayó al suelo, continuaron con patadas dirigidas a la cabeza. Las imágenes que las cámaras mostrarían más tarde enseñaron que no se trató de un golpe aislado ni de un arrebato de segundos, sino de una agresión sostenida mientras la víctima ya no podía defenderse.
Aquí es donde la narrativa cambia de pelea a ejecución, porque seguir golpeando a alguien inconsciente implica sin lugar a dudas la decisión consciente de ignorar la posibilidad de matarlo. Todo esto me suscita una pregunta incómoda. Si hubieras estado allí, ¿habrías intervenido o habrías sido uno más grabando con el móvil, convencido de que alguien más lo haría? La autopsia determinó que Fernando murió por un traumatismo cráneoencefálico con hemorragia interna masiva. Una lesión que no aparece por accidente cuando varias personas descargan su ira repetidamente contra la cabeza de alguien que ya está en el suelo. No estamos ante un desenlace imprevisible, sino ante una consecuencia casi inevitable cuando la violencia se ejerce sin límite. Y mientras su cuerpo yacía en la vereda, algunos de los agresores se retiraban del lugar con la misma rapidez con la que se abandona una fiesta que ya no resulta divertida. Horas después, la detención revelaría elementos que reforzaron la gravedad del caso. Cámaras de seguridad, prendas con rastros de sangre y mensajes enviados entre ellos en los que uno reconocía con una frialdad que estremeció la opinión pública la posibilidad de haber matado. Creo que el pibe ya caducó. Esa frase no fue solo una prueba judicial, fue el reflejo de un instante en el que la inconsciencia asoma brevemente, como si el peso de lo ocurrido empezara a filtrarse entre la adrenalina y la gravedad del asunto se diluyera. Es aquí donde aparece otro punto clave, el fenómeno del grupo. Cuando la identidad individual se difumina dentro de una masa que valida el impulso agresivo, el límite moral y puede desplazarse peligrosamente. La responsabilidad se fragmenta, la culpa se reparte y el acto se vuelve colectivo, como si nadie fuera plenamente dueño de lo que está haciendo. Pero en la realidad es otra. Cada golpe tuvo un ejecutor. Cada patada tuvo un autor. Cada segundo de agresión fue sostenido por decisiones individuales. El juicio, iniciado en 2023, expuso ante el país entero las imágenes, los testimonios y la reconstrucción de los hechos. La Fiscalía sostuvo que existió alevosía y concurso premeditado de 2 o más personas, argumentando que la víctima fue atacada en estado de indefensión y con superioridad numérica. La defensa intentó presentar el hecho como una riña, como un enfrentamiento caótico sin intención de matar. Sin embargo, los registros audiovisuales mostraban una dinámica distinta. Un joven solo en el suelo y varios agresores descargando golpes sobre él. La sentencia finalmente condenó a 5 de los acusados a prisión perpetua, a otros 3 a 15 años de prisión, y absolvió a 2 por falta de pruebas suficientes. Una decisión que generó debate social, pero que dejó claro que el tribunal no consideró el ataque como una simple pelea. Pero más allá de las penas, la pregunta que persiste es otra. ¿Qué aprendimos como sociedad? Porque este caso no se limita a un grupo específico ni a una ciudad costera. Expone un patrón de violencia grupal, que puede activarse en cualquier contexto donde el orgullo, el alcohol y la validación mutua se combinan sin freno. Fernando Báez Sosa tenía 18 años y planes que jamás llegaron a comenzar. No murió en una emboscada secreta ni en un ajuste de cuentas. Murió frente a decenas de personas que presenciaron cómo la violencia superaba el umbral del simple conflicto. Y aquí es donde la historia deja de ser ajena, porque obliga a mirar hacia adentro y preguntarnos por nuestra propia relación con la agresividad, con la influencia del grupo y el silencio. Quiero que te quedes con esto. La violencia extrema rara vez empieza siendo extrema. Comienza con una decisión pequeña, con un empujón que no se suelta, con un orgullo que no se baja, con un grupo que en vez de frenar, empuja. Y cuando nadie se detiene, cuando nadie rompe la inercia, el desenlace puede ser irreversible. Ahora dime tú, ¿en qué momento crees que aún había posibilidad de poder frenar lo que ocurrió esa madrugada? ¿En qué momento? ¿En el empujón? ¿A la salida del boliche? ¿En la primera mirada desafiante? ¿Al primer golpe? Te leo en los comentarios, porque entender ese punto exacto puede ser la única manera de evitar que otra historia como esta vuelva a escribirse. Ahora quiero saber qué opinas del caso en general. ¿Crees que el grupo actuó por inercia? ¿Por simple orgullo? ¿Crees que esa noche andaban buscando meterse en alguna batalla? ¿O crees que la tomaron con Fernando
como podría haber sido otra persona. Ya sabes, te leemos en comentarios. Y hasta aquí el caso criminal de hoy. Como siempre, seguiremos desgranando poco a poco los casos más oscuros de la Crónica Negra, sus localizaciones, sus protagonistas y sus mentes inconscientes. Vayan en paz.